Esta es la tarea de estadística inferencial 1, la unidad 3. En este tenemos, son capítulos 7, estimaciones y tamaños de muestras. El capítulo 8, prueba de hipótesis. Entonces iniciamos con el capítulo 7. En la sección 7.2, estimación de la proporción de una población. Tenemos la primera pregunta que nos dice intervalo de confianza. En la encuesta descrita en el ejercicio 1, observamos que el 43% de 21.944 individuos encuestados respondieron afirmativamente a la pregunta planteada. Puesto que el 43% es la mejor estimación de porcentaje de población, ¿por qué necesitaremos un intervalo de confianza? Es decir, ¿qué información adicional proporciona el intervalo de confianza? Entonces aquí la respuesta sería: la estimación puntual del 43% o 0.43 no revela ninguna información acerca de la exactitud de la estimación. Al proporcionar un rango de valores asociados con la población o nivel de confianza, un intervalo de confianza revela información importante acerca de la exactitud. Pregunta 4. Suponga que los resultados de la encuesta del ejercicio 1 se obtuvieron enviando por correo 100.000 cuestionarios, de los cuales se recibieron 21.944 respuestas. El resultado del 43% es una buena estimación del porcentaje de la población de respuestas afirmativas. ¿Y por qué? La respuesta sería que no, ya que no tiene los valores exactos para un intervalo de confianza. La pregunta 32 nos dice negligencia médica. Un problema importante que enfrentan los estadounidenses es la gran cantidad de demandas por negligencia médica y los gastos que esas generan. En un estudio de 1.228 demandas por negligencia médica elegidas al azar, se descubrió que 856 de ellas se retiraron o rechazaron posteriormente, según datos de la Physical Insurance Association of America. Entonces, el inciso A nos pregunta: ¿cuál es la mejor estimación puntual de la proporción de demandas por negligencia médica que se retiran o se rechazan? En este caso tenemos aquí Minitab. Usamos a estadística básica, y nos vamos a una proporción. Aquí ingresamos los datos, que son el número de eventos, serían 856, y el número sería 1228, con un índice de confianza del 0.01, del 99. Esto nos daría una proporción hipotética del 0.01. Buscamos la diferencia de proporción y proporción hipotética. Le damos a aceptar y le damos a aceptar. Entonces, aquí nos muestra que el porcentaje es del 69.768. Entonces, tendríamos un 69.7%. El inciso B nos pide construir un intervalo de confianza del 99% para la proporción de demandas por negligencia médica que se retiran o se rechazan. En este caso, como ya hicimos el índice de confianza, aquí ya tenemos el dato, que son 0.662 hasta 0.73. En este caso tenemos un intervalo de confianza que va desde el 0.662 hasta el 0.730. Entonces, el inciso C: al parecer la mayoría de estas demandas se retiran o se rechazan. Sí, ya que cerca del 70% de las demandas fueron retiradas o rechazadas. Entonces, la pregunta 33 dice genética mendeliana. Cuando Mendel realizó sus famosos experimentos genéticos con guisantes, una muestra de vástagos consistió en 498 plantas de guisantes verdes y 152 de guisantes amarillos. El inciso A nos pide calcule la estimación de un intervalo de confianza del 95% del porcentaje de plantas de guisantes amarillos. Entonces, nos vamos a Minitab. Entonces, de igual manera como en la anterior, en la estadística básica, nos vamos a una proporción. Aquí vamos a meter lo que es vamos a seleccionar datos resumidos, el número de eventos, que son 152, con número de ensayos, que son 650. En este caso vamos a utilizar un intervalo de confianza del 95% y buscamos al igual la diferencia de proporción y proporción hipotética. Vamos a dar a aceptar y aquí vamos a cambiar a 0.05. Una vez que le damos a aceptar,
nos va a arrojar los datos, que en este caso tenemos un índice de confianza del punto 202 al punto 268 ya redondeados, que son los que tenemos aquí. Entonces, el inciso B nos pide: con base en su teoría genética, Mendel esperaba que el 25% de los vástagos dieran guisantes amarillos. Puesto que el porcentaje de vástagos de guisantes amarillos no es el 25%, contradicen los resultados de la teoría de Mendel. ¿Y por qué? En este caso no lo contradice, ya que el intervalo de confianza incluye el punto 25%. Bueno, el punto 25 que 25%. Entonces, manera que podría ser verdad, porcentaje verdadero podría fácilmente ser igual al 25%, ya que se encuentra dentro del rango. La sección 7.3, estimación de la media poblacional, desviación estándar conocida. La primera pregunta nos dice: con base en las estaturas de mujeres incluidas en el conjunto de datos 1 del apéndice B, y suponiendo que las estaturas de las mujeres tienen una desviación estándar de 2.5 pulgadas, se obtiene el siguiente intervalo de confianza del 95%, que son las 62.42 pulgadas a 63.97 pulgadas. Suponiendo que usted es el reportero de un periódico, escribe el enunciado que interprete de manera correcta ese intervalo de confianza, incluyendo toda la información relevante. Entonces, aquí ponemos su respuesta. Suponiendo que la desviación estándar de las estaturas de todas las mujeres es de 2.5 pulgadas, se estima que la estatura media de todas las mujeres es de 63.2 pulgadas, con un margen de error de 0.78 pulgadas. En teoría, el 95% de los estudios de este tipo, la media no debería diferir en más de 0.78 pulgadas hacia cualquier dirección a partir de la media, de lo que se obtendría al utilizar las estaturas de todas las mujeres. A continuación, calificación de crédito. Tenemos la puntuación de crédito FICO, Fair Isaacs and Company, de una muestra aleatoria simple de solicitantes de tarjetas de crédito. Tenemos un nivel de confianza de 95%, un número de 50, una media de 677 y se sabe que la desviación es de 68%. Entonces tenemos, aquí ponemos el promedio, ponemos N, la desviación. Entonces nos da un error de 18.48.86. Entonces tenemos que las puntuaciones van desde 658.15 hasta 695.84. La pregunta 24, conteo de glóbulos rojos en la sangre. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 50 adultos, incluyen hombres y mujeres, y se mide el conteo de glóbulos rojos por microlitro. De cada persona, la media muestral es de 4.66 y la desviación estándar poblacional para los conteos de glóbulos rojos es de 0.54. El inciso A nos pide calcule la mejor estimación puntual de la media que conteo de glóbulos en adultos. Entonces vamos aquí, tenemos la media, el número, la desviación estándar, valores de 1.96 y un error de 0.1497. Entonces el intervalo de confianza nos va a arrojar de 4.48 hasta 4.78. La estimación, el inciso A nos pide calcule la mejor estimación puntual de la media del conteo de glóbulos rojos en adultos. Tenemos aquí es 4.63. El inciso B nos pide construir un intervalo de confianza del 99% para un conteo medio de glóbulos rojos en adultos. Entonces aquí tenemos el valor el índice de confianza que va desde 4.48 menor que la media, la media es menor que 4.78. El inciso C, el rango normal de conteo de glóbulos rojos de adultos determinado por el National Institute of Health es de 4.7 a 6.1 para los hombres y de 4.3 a 5.4 para las mujeres. ¿Qué sugiere el intervalo de confianza acerca de estos rangos normales? En este caso sugiere que el rango de intervalo de confianza es mayor en los hombres que en el de las mujeres. 26. Pesos al nacer. Una muestra aleatoria simple de pesos al nacer en Estados Unidos tiene una media de 3.433 gramos.
La desviación estándar de todos los pesos al nacer es de 495 gramos. El inciso A nos pide, utiliza el tamaño de una muestra de 75 para construir un intervalo de confianza de 95% para el peso promedio al nacer de Estados Unidos. El inciso A, utiliza el tamaño de una muestra de 75 para construir un intervalo de confianza del 95% para el peso medio al nacer de Estados Unidos. Entonces, tenemos aquí una tablita. Entonces utilizamos lo que son el promedio 3433 con una muestra de 75, la desviación estándar de 495 y tenemos un margen de error de 112.98, 112.029. Entonces tenemos un intervalo que va desde 3320.97 hasta 3545.03. Entonces, regresando aquí, tenemos lo que es nuestro intervalo de confianza desde 3429.46 hasta 3463.54. El inciso C nos pide... El inciso B nos pide utilice el tamaño de una muestra de 75.000 para construir intervalo de confianza para el peso medio al nacer de Estados Unidos. De la misma manera, solamente sustituimos el dato aquí, en lugar de 75.000, y nos va a dar un error de 3.5427. Entonces, podemos construir un intervalo de confianza que va desde 3.429.46 hasta 3.463.54. El inciso C, ¿cuál de los intervalos de confianza anteriores es más ancho y por qué? En este caso sería el primero, ya que el tamaño de la muestra es mucho menor que el de la segunda. Tenemos 7.4, estimación de la media poblacional, desviación estándar desconocida. En la pregunta nos dice, ¿qué significa cuando decimos que los métodos para incluir intervalos de confianza de esta sección son robustos frente a desviaciones respecto de la normalidad? Los métodos de construcción de intervalos de confianza de esta sección son robustos con respecto a los métodos de muestreo inadecuados. La respuesta sería, significa que son mayores frente a desviaciones respecto de la normalidad, o sea, no lo son. Entonces, la siguiente es costos hospitales. Tenemos un 95% de confianza, un número de 20 y un promedio de 9.400 con una desviación estándar de 569. Según datos del costo hospitalario para víctimas de choques automovilísticos que utilizaban el cinturón de seguridad del Departamento de Transporte de Estados Unidos. Entonces aquí tenemos nuestros datos, el promedio, la media, el número de eventos, la desviación estándar. Entonces tenemos un error de 265.41. Entonces tenemos un intervalo que va desde 8.738.6 hasta 9.270.4. Entonces, refiriéndonos a la tabla, tenemos aquí cuando nos dio la puntuación a una cola, nos da que tenemos 2.068. Entonces, aquí tenemos el intervalo. Entonces, la siguiente pregunta es: en una prueba sobre la eficacia del ajo para reducir el colesterol, 47 sujetos fueron tratados con Garlicin, que es ajo en tabletas. Se midieron niveles de colesterol antes y después del tratamiento. Los cambios en sus niveles de colesterol de baja densidad en miligramos por el litro tienen una media de 3.2 y una desviación estándar de 18.6. Según datos de effect of raw garlic and commercial garlic supplements on plasma lipid concentration in adults with moderate hypercholesterolemia. The Garden. Entonces, el inciso A nos pide cuál es la mejor estimación puntual del cambio neto medio de población en el colesterol en baja densidad después del tratamiento de garlic. Y tenemos que es el 3.2, que es la media que ya nos estaban dando. El inciso B nos pide construir un intervalo de confianza del 95% para el cambio neto medio del colesterol de baja densidad después del tratamiento de Garlicin,
¿Qué sugiere el intervalo de confianza sobre la eficacia de Garlicin en la reducción de colesterol de baja densidad? Entonces, tenemos aquí nuestros datos, lo que es la media, el número de eventos, la desviación estándar. Entonces nos da un error de 5.3177. Entonces, intervalos irían desde menos 2.1177 a 8.5177, que es lo mismo que aquí tenemos nuestro margen de error, tamaño de la muestra, el margen del error. Entonces tenemos un intervalo de confianza que va desde el menos 2.177 hasta el 8.5177. Como los límites de confianza contienen a 0, es muy posible que la media de los cambios de colesterol de baja densidad sea igual a 0, lo que sugiere que el tratamiento con Garlicin no afectó los niveles de colesterol de baja densidad. Al parecer el tratamiento no es eficaz. Pregunta 19. Temperatura media corporal. El conjunto de datos 2 del apéndice B incluye 106 temperaturas corporales, para las cuales tenemos un promedio de 98.20 Fahrenheit y una desviación estándar de 0.62 grados Fahrenheit. El inciso A nos pide cuál es la mejor estimación puntual de la temperatura corporal media de todos los seres humanos saludables. En este caso sería el promedio, que sería 98.20. El inciso B, utilice los estadísticos de muestra con la finalidad de construir un intervalo de confianza del 99% para la temperatura media corporal de todos los seres humanos saludables. Los límites de intervalo de confianza incluyen el 98.6 grados Fahrenheit, que sugiere la muestra cerca del 98.6 grados Fahrenheit como la temperatura corporal media. De la misma manera, tenemos aquí los datos, ingresamos la media, el número de eventos y la desviación estándar, lo que nos da un error de 0.1175. Entonces podemos construir un intervalo de confianza que va desde el 98.08 hasta el 98.32 grados Fahrenheit. Entonces, como los límites del intervalo no contienen 98.6, los resultados sugieren que la media es menor que 98.6 grados Fahrenheit. Tenemos 7.5, estimación de varianza poblacional. En la 9 nos pide las calificaciones de estudiantes universitarios en la prueba de SAT. Entonces tenemos la confianza de 95%, número de eventos de 30, media de 1533 y una desviación estándar de 333. Entonces, mientras ingresamos estos datos, estadística básica, nos vamos a una varianza. Entonces seleccionamos desviación estándar de la muestra, ingresamos el tamaño de la muestra, que son 30, la desviación estándar, que son 333, y ingresamos la prueba de hipótesis con 0.05 y con un 95%, la vemos aquí. Vamos a aceptar y aceptar. Aquí nos va a dar una varianza del 110.889, teniendo lo que es intervalo de 265 a 448. Entonces tenemos un intervalo de confianza que va de 265 a 448. Caso similar, el número 10, velocidades de conductores multados en una zona con límite de velocidad de 65 millas por hora en una carretera de Massachusetts. Tenemos el índice de confianza 95%, número de eventos de 25, media de 81 millas por hora y una desviación estándar de 2.3. De manera similar, ya lo tenemos, es estadística, una varianza, ingresamos el tamaño de la muestra, que son 25, una desviación estándar de 2.3 con un valor de 5. Entonces le vamos a aceptar y nos va a arrojar el índice de confianza. Entonces
Vamos a tener aquí que el índice de confianza va desde 1.8 hasta 3.20. 37 pesos al nacer. Un estudio de los efectos que tiene sobre los bebés el consumo de la cocaína durante el embarazo. Se obtuvieron los siguientes resultados muestrales de pesos al nacer. De N de 190, una media de 2.700 gramos y una desviación estándar de 645. Utiliza los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de todos los pesos al nacer de hijos de mujeres que consumieron cocaína durante el embarazo. Como la tabla A4 incluye un máximo de 100 grados de libertad, se requiere 180 nm. Utiliza los siguientes valores: éxtasis de y cuadrada y 152.882 y y cuadrada de 228.69. Entonces aquí nos vamos a militar, le damos estadística física básica de una varianza. Pues aquí vamos a intentar el tamaño de la muestra, que vendría siendo 190, y la desviación estándar, que es de 645. Aquí no vamos a realizar hipótesis y le vamos a dar aceptar. Aquí ya la tengo lista. Entonces nos da un índice de confianza de 586 a 717. Entonces podemos decir que no, porque los límites de intervalo de confianza contienen 696 gramos. Entonces la 20, pulsos de hombres y mujeres. El conjunto de datos 1 del apéndice B incluye 40 pulsos de hombres, los cuales tienen una media de 69.4 latidos por minuto y una desviación estándar de 11.3 latidos por minuto. El conjunto de datos también incluye 40 pulsos de mujeres, los cuales tienen una media de 76.3 latidos por minuto y una desviación estándar de 12.5 latidos por minuto. El inciso nos pide construya un intervalo de confianza al 99% para la desviación estándar del pulso de hombres. En este caso vamos a limitar. Aquí lo tenemos ya. De una manera nos vamos a varianza, sentamos los datos 40, la desviación estándar 11.3 y el 90, cambiamos por 99 de confianza. Vamos a aceptar y quitamos la prueba de hipótesis y le vamos a dar a aceptar, aquí cancelar. Entonces nos da un intervalo de confianza que va de 8.7 a 15.8. Entonces nos pide construir un intervalo de confianza del 99% para la desviación estándar de pulso de mujeres. Similar el caso. Aquí solamente vamos a cambiar lo que es. Seguimos teniendo una muestra de 40. La desviación estándar es la que va a cambiar, va a ser de 12.5. Quitamos realizar la prueba de hipótesis y seleccionamos el intervalo de confianza de 99. Vamos a dar a aceptar y nos va a arrojar el índice de confianza. Entonces tenemos que el intervalo de confianza es de 9.6 a 17.5. Entonces el inciso C nos pide compara la variación de pulsos de hombres y mujeres. Parece haber una diferencia. Aquí comparando una con otra, parece que no hay mucha diferencia, de hecho. No existe una diferencia en el rango de la variación. El capítulo 8 es prueba de hipótesis. En 8.2 se llama fundamentos de prueba de hipótesis. Conocimiento estadístico y pensamiento crítico. Tenemos la primera pregunta. Nos dice: al informar sobre una encuesta de 61.647 personas en el MSNBC.com, la revista afirmó que solo 20% de los jefes son buenos comunicadores.
Sin realizar cálculos formales, parece que los resultados muestrales sustentan la información de que al menos el 50% de las personas creen que los jefes son buenos comunicadores. ¿Qué concluye después de saber que los resultados de la encuesta se obtuvieron por internet de personas que eligieron responder? Entonces tenemos, considerando el gran tamaño de la muestra, el porcentaje de la muestra del 20%, parece que los datos muestrales apoyan la afirmación de que al menos 50% de las personas creen que los jefes son buenos comunicadores, puesto que los sujetos se encuentran constituyentes una muestra de respuesta voluntaria y no una muestra aleatoria simple. Los resultados muestrales no deben utilizarse para sacar conclusiones acerca de la población general. La segunda nos dice interpretación del valor P. Cuando termina el ensayo clínico del método XOR para selección de género, se lleva a cabo una prueba formal de hipótesis con la hipótesis alternativa de P mayor a 0.5, que corresponde a la afirmación de que el método XOR aumenta la probabilidad de tener una niña. De manera que la proporción de niñas es mayor de 0.5. Si usted fuera el responsable de desarrollar el método XOR y quisiera demostrar su eficacia, ¿cuál de los siguientes valores de P preferiría? 0.999, 0.5, 0.95, 0.05, 0.01, 0.001 y por qué. En este sería más factible el .001, de acuerdo a la tabla A1 o cálculos de distribución de probabilidad binomial. La pregunta 3, comprobar si la media es igual a 325 miligramos. Se etiquetan frascos de aspirina Bayer con la afirmación de que cada tableta contiene 325 miligramos de aspirina. Un gerente de control de calidad considera que se puede usar una muestra grande de datos para sustentar la afirmación de la cantidad media de aspirina en las tabletas es igual a 325 miligramos, como indica la etiqueta. ¿Se puede utilizar una prueba de hipótesis para sustentar dicha afirmación y por qué? Aquí en este caso sería la afirmación de que la media es igual a 325 miligramos se convierte en una hipótesis nula. El procedimiento de la prueba de hipótesis nos permite rechazar o no rechazar esa hipótesis nula, pero nunca es posible sustentar una hipótesis nula. La prueba de hipótesis no se puede utilizar para sustentar la afirmación de que un parámetro es igual en algún valor en particular. Entonces, continuando, cálculo de estadísticos de prueba. En los ejercicios 25 a 28, calcula el valor estadístico de prueba Z utilizando esta fórmula donde dice que Z es igual a la proporción menos P sobre lo que es P por Q sobre el número de datos. Entonces tenemos la pregunta 27, comida italiana. La afirmación es de que más del 25% de los adultos eligen la comida italiana como su comida étnica favorita. Una encuesta de Harris Interactive aplica a 1.122 adultos, reveló que 314 afirman que su comida étnica favorita es la italiana. Entonces, en Excel y ingresó los datos de N, que son el número de adultos, y 314, que es el número que afirman que les gusta. Entonces, proporcionalmente, 314 buscamos el 25%, entonces ingresamos el 25 y Q es igual a 1 menos P, que nos da 0.75. Entonces multiplicamos lo que es P por Q, nos da 0.1875, que nos da una proporción. La proporción la sacamos con lo que es el número de personas que afirman entre el número de adultos en total, o sea, N. Entonces, utilizando la fórmula que tenemos aquí, sacamos el cálculo y nos da una proporción de Z de 2.310. Entonces, aquí tenemos los resultados. Z es igual a 2.310. A la pregunta 28, cinturón de seguridad. La afirmación es de que el 75% de los adultos usa siempre el cinturón de seguridad en el asiento delantero. Una encuesta de Harris aplicada a 1.012 adultos reveló que 870 dicen que siempre usan el cinturón de seguridad en el asiento delantero. Entonces, de manera similar como en el anterior, tenemos lo que es N, que es igual a 1.012, los 870 personas que afirmaron que usan el cinturón.
Entonces, como queramos el 75%, aquí invertimos, utilizamos 75 y Q nos va a dar lo que es 1 menos el punto 75. Entonces nos va a dar PQ el similar de punto 1875. A la que es la proporción es el 85.8596. Entonces Z nos va a dar que es igual a 8.058, que es el resultado que aquí tenemos. Amazon 8, sección 8.3, prueba de una afirmación respecto a la proposición. La pregunta 2 nos dice: American Online realizó una encuesta en la que pidió a usuarios de internet que respondieran a la siguiente pregunta. ¿Quiere vivir 100 años? De 5.266 respuestas, 3.042 fueron afirmativas. Es válido usar estos resultados de muestra para someter a prueba de afirmación que la mayoría de los integrantes de la población general desean vivir 100 años, ¿y por qué? Entonces aquí sacamos lo que es la muestra de población, es de X sobre el número de resultados. Tenemos que 3.042 sobre 5.266 nos da una muestra de población de 0.57. Entonces podemos decir que sí, porque demuestra que el 57% de las personas encuestadas quieren vivir más de 100 años. La pregunta 5, solicitudes universitarias en línea. Un estudio reciente reveló que el 53% de las solicitudes de ingreso a las universidades se envían por internet, según datos de National Association of College Admissions Counseling. Suponga que este resultado se basa en una muestra aleatoria simple de 1.000 solicitudes, de las cuales 530 fueron enviadas por internet. Utiliza un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba de afirmación de que todas las solicitudes universitarias, el porcentaje de que se envían por internet es igual al 50%. Entonces nos vamos a minita, tenemos estadística básica y nos vamos a una proporción. Aquí seleccionamos lo que son datos resumidos, ingresamos el número de eventos, que son 530, y el número de ensayos, que son 1000. En este caso queremos realizar la prueba de hipótesis con un nivel de 0.01. Revisando que acá es el 0.99. Vamos a encontrar si la proporción hipotética es diferente a la proporción. Vamos a aceptar y acá también aceptar. Bueno, aquí ya la tengo. Entonces tenemos aquí la hipótesis nula. Entonces el valor de P es 0.058, el valor Z 1.90. Entonces, ¿cuál es el estadístico que prueba? Prueba que el valor es de Z, y la hipótesis dice que la hipótesis nula dice que es igual a 0.5, más sin embargo la alterna nos dice que P es distinta de 0.50. Entonces tenemos que R vale 1.90. Entonces, ¿cuáles son los valores críticos? Aquí el valor crítico nos daría 2.575. Entonces el valor de P, inciso C nos pide cuál es el valor de P, tenemos que es de 0.58. Entonces el inciso D nos pide cuál es la conclusión. No existe suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula de que el porcentaje de solicitudes de ingreso a la universidad enviadas por internet es igual al 50%. El inciso inciso E nos pregunta: ¿se puede utilizar una prueba de hipótesis para demostrar que el porcentaje de solicitudes universitarias que se envían por internet es igual al 50%? ¿Cómo se afirma? En este caso sería no se puede utilizar una prueba de hipótesis para demostrar que la proporción poblacional es igual a cierto valor establecido. Entonces, la pregunta 6 es: en una encuesta de un total de 2.246 adultos elegidos al azar en Estados Unidos, 1.864 dijeron que debían prohibirse escribir mensajes de texto al conducir un automóvil. Consideren una prueba de hipótesis con un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba de afirmación de que más del 80% de los adultos creen que escribir mensajes de texto al conducir debería ser ilegal. Entonces, el inciso A nos pide cuál es el estadístico que prueba. Entonces aquí tenemos que el estadístico de prueba es la hipótesis. Entonces, ¿cuál es el valor crítico? Entonces, vamos a minita. Y aquí, de la misma manera,
Vamos a estadística básica y a una proporción. Estamos buscando el índice de valor. En este caso, el número de eventos serían 1864 y el número de ensayos 2246. En este caso requerimos un índice de confianza 0.01 y tenemos una de confianza 99. Vamos a aceptar y aquí aceptar. Entonces tenemos aquí, ya nos dio nuestro estadístico descriptivo y nuestra prueba. Entonces, ¿cuál es el valor crítico? El valor crítico es de 1.96. ¿Cuál es el valor de P? P es igual a 0. Entonces, el inciso D nos pregunta, ¿cuál es la conclusión? ¿Existe suficiente evidencia para rechazar la hipótesis? Existe suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula de que el 80% de los adultos creen que escribir mensajes de texto al conducir debería ser ilegal. La pregunta 7. En una encuesta de un total de 2.246 adultos elegidos al azar en Estados Unidos, 1.640 dijeron que acostumbran a utilizar su teléfono mientras conducen. Según datos de Survey International, a someter a prueba de afirmación de que la proporción de adultos que usan el teléfono celular mientras conducen es igual al 75%. Se obtuvo la pantalla de resultados de la calculadora de 8184 plus que aparece a continuación. Utilice los resultados de la pantalla de nivel de significancia .05 para someter a prueba dicha afirmación. Entonces, de manera similar, damos estadística, generamos una proporción. Entonces, los datos resumidos, número de eventos 1640 y el N 2246 con un nivel de significancia 99%. Vamos aquí, aceptar y le damos a aceptar. Entonces, un valor Z de menos 2.17 y un valor de P de 0.03. Entonces, la hipótesis nula nos da P es igual a 0.75 y en la hipótesis alterna nos dice que P es diferente de 0.75. La estadística prueba que Z es igual a menos 2.17. Entonces, el valor de P es igual a 0.3. Entonces, rechaza la hipótesis nula. Existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que la proporción de adultos que utiliza el teléfono celular mientras conduce es igual a al 75%. La pregunta 8 es porcentajes de arrestos. Una encuesta de 750 personas mayores de 14 años reveló que 35 de ellas fueron arrestadas durante el último año, según datos del FBI. Se utilizó Minitab para someter a prueba de afirmación que al menos 5% de las personas mayores de 14 años fueron arrestadas durante el último año. Utilice los resultados de la pantalla de Minitab con nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba dicha afirmación. Aquí ya la tenía. Minitab. Entonces, tenemos aquí estadística descriptiva, una proporción, número de eventos, en este caso serían 35, número de ensayos 750 y con el 0.01%. Buscamos la hipótesis, le vamos a aceptar. Entonces, nos da un valor de Z de 0.42. Entonces tenemos un índice de confianza que va desde el 0.026828 hasta el 0.66. Entonces, 8.4 prueba de afirmación respecto de una media desviación estándar conocida. Pregunta 2. Como las cantidades de nicotina de cigarrillos tamaño grandes incluidas en el conjunto de datos 4 de la PNCB constituyen la muestra de tamaño de N de 25. Debemos cumplir con el requisito de que la población se distribuya de manera normal. ¿Cómo verificamos que la población se distribuye normalmente? Aquí sería, ya que la cantidad de la muestra no es mayor de 30 y no se cuenta con valores numéricamente distantes del resto de los datos,
Si al desarrollar el histograma esta no difiere de manera drástica en la forma de campana respecto a la gráfica. Entonces vamos a la pregunta 8, que nos dice conteo de glóbulos rojos en la sangre. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 50 adultos y se hace un conteo de glóbulos rojos en la sangre de cada persona, en glóbulos por microlitro. La media muestral es de 5.23. La desviación estándar poblacional de los conteos de glóbulos rojos es de 0.54. Utiliza un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba de afirmación de que la muestra proviene de una población con una media menor de 5.4, que es el valor a menudo que se utiliza como límite superior para el rango de los valores normales. ¿Qué sugieren los resultados sobre el grupo de la muestra? Entonces nos fuimos. Entonces en esta vamos a buscar lo que es una Z de muestra. Entonces estadística Z de una muestra. Entonces seleccionamos datos resumidos, ingresamos tamaño de la muestra, que son 50, la media son 5.23 y la desviación estándar la tenemos, desviación estándar conocida, la sacamos y nos daba valor, seleccionamos realizar la hipótesis, opciones, agregamos punto 99, le damos a aceptar y aceptar. Entonces aquí tenemos el valor de Z de 6.85, la media, el error. Entonces el estadístico prueba que Z es igual a 6.85, el valor de P es 1, entonces por conclusión se rechaza la hipótesis nula, porque existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que la pérdida de media de peso es mayor de 0. Entonces, la pregunta 11, ¿es práctica la dieta? Cuando 40 personas pusieron en práctica la dieta de Weight Watchers durante un año, su pérdida media de peso fue de 3 libras. Suponga que la desviación estándar de todo este tipo de cambio de peso es de 4.9 libras. Utiliza un nivel de significancia 0.01 para someter a prueba de afirmación de que la pérdida de peso es menor de 0. Con base a estos resultados decida que la dieta es eficaz. Parece que la dieta tiene una significancia práctica. Entonces, de la misma manera, nos vamos a minita. Entonces, buscamos Z de una muestra. En este caso la muestra sería de 40, una media muestral de 3, una desviación estándar, nos dice de 4.9, hacer la prueba hipotética, que es 0. Aquí sabemos que la media hipotética debe ser menor, nivel de significancia del punto 99. Vamos a aceptar y vamos a aceptar. Aquí tenemos el valor Z 3.87 y el valor de P que es 1. Entonces la hipótesis nula nos dice que la media es igual a 0. Entonces tenemos que la media es igual a 0 libras, mientras que la hipótesis alterna es la media es mayor a 0 libras. El estadístico prueba que Z es igual a 3.87 y el valor de P es 1. Entonces se rechaza la hipótesis nula. Existe evidencia suficiente para sustentar que la afirmación de pérdida de peso es mayor a 0. Aunque parece que la dieta tiene significancia estadística, no tiene significancia práctica, ya que no vale la pena el esfuerzo y el costo por la pérdida de peso de solo 3 libras. La 17 dice, prueba realizada con pelotas viejas de béisbol revela que cuando caían 24 pies sobre la superficie de concreto, rebotan un promedio de 235.8 centímetros. En una prueba de 40 pelotas nuevas, las alturas de rebote tuvieron una media de 235.4. Suponga que la desviación estándar de la altura de rebote es de 4.5.
Utilice una significancia de 0.05 para someter a prueba de afirmación de que las pelotas nuevas tienen una altura de rebote con una media que difiere del 235.8 centímetros. ¿Son diferentes las pelotas nuevas? Entonces, ingresamos los datos de estadística básica Z de la muestra. Tenemos el tamaño de la muestra 40, media muestral 235.40, la desviación estándar de 4.5 y la media hipotética que era de 235.8. Y le damos a aceptar. Entonces tenemos aquí tenemos un valor de Z de menos 0.56. Entonces dice que la hipótesis nula a la media es igual a 235.8 centímetros, mientras que la hipótesis alterna es diferente a 235.8 centímetros. El estadístico de prueba nos dice que Z es igual a menos 0.56 y los valores críticos de P es 0.5754. Entonces no se rechaza la hipótesis nula porque no existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las nuevas pelotas tengan una altura media de rebote de 235.8 centímetros. Parece que las nuevas pelotas no son diferentes. Entonces, el 8.5, prueba de afirmación respecto de una media de la desviación estándar desconocida. La pregunta: verificación de la realidad. A diferencia de la sección anterior, esta sección no incluye requisitos de que se conozca el valor de la desviación estándar poblacional. ¿Qué sección es más probable que se aplique en situaciones reales? ¿Esta o la anterior? ¿Por qué? Sería la anterior, ya que contiene los datos de la desviación estándar, que nos dará una hipótesis mayormente acertada. Entonces tenemos aquí cálculos de valores P. En los ejercicios 9 a 12 utilice algunos recursos tecnológicos para calcular el valor de P, o la tabla 3A para calcular el rango de valores de P. Entonces tenemos la pregunta 12 que dice temperaturas corporales. Prueba de una afirmación sobre la temperatura media corporal de adultos saludables. Prueba de cola izquierda con N que es igual a 11 y estadístico de prueba de T que es menos 3.518. Entonces en la tabla 3 nos dan grados libertad. Grados libertad es N menos 1. Entonces tenemos aquí que tenemos que hacer el 10 a la cola izquierda, que vendría siendo 0.05. Entonces tenemos lo que es el estadístico de prueba 3.5. Entonces lo encontramos aquí en este rango. Entonces nos da que a dos colas es de 0.01 y a una cola sería 0.005. Entonces en la tabla 3 el valor va de 0.05 P es menor que 0.01. Entonces la pregunta 13, vamos con pruebas de hipótesis. En el manual Cómo lograr el primer lugar con facilidad de KLF Publications se afirma que una canción no debe durar más de 3 minutos y 30 segundos o 210 segundos. Una muestra aleatoria simple de 40 canciones exitosas actuales tiene una duración media de 252.5 segundos y una desviación estándar de 54.5 segundos. Utilice un nivel de significancia de 0.05 y la siguiente pantalla de mitad para someter a una prueba de afirmación de que la muestra proviene de una población de canciones con una media mayor de 210 segundos. ¿Qué sugieren estos resultados respecto al consejo del manual? Entonces aquí tenemos entonces vamos. Entonces vamos a sacar lo que es la prueba T. Entonces vamos a estadística básica de una muestra. Entonces aquí vamos a ingresar lo que es el dato N, tamaño de la muestra, la media de la muestra que son 252 y la desviación estándar que es 54.5. Entonces la media hipotética es la que nos da acá, que dice que no debe exceder de 210 segundos. Entonces lo vamos a agregar al nivel de confianza 95, demostrando que la media es mayor que la media hipotética. Vamos a dar a aceptar y aceptar. Entonces aquí nos dará un valor de 4.93. Entonces ponemos los datos acá. Entonces la prueba hipótesis nula nos dice que
la media es igual a 210 segundos, pero la hipótesis alterna dice que la media es distinta a 210. El estadístico prueba que t tiene un valor de 4.93 y el valor de p es igual a 0. Entonces, por consecuencia, se rechaza la hipótesis nula, porque existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que la muestra proviene de una población de canciones con una duración media mayor de 210 segundos. Estos resultados sugieren que el consejo debe escribir una canción que no dure más de 210 segundos no es adecuado. 8.6. Prueba de afirmación respecto a la desviación estándar o de una varianza. La pregunta 4 nos dice prueba de afirmación sobre la varianza. Se afirma que los pies de los hombres tienen una anchura con una varianza de igual a 36 milímetros cuadrados. La prueba de hipótesis de la afirmación de la varianza es igual a 36 milímetros cuadrados. Es equivalente a una prueba de afirmación de que la desviación estándar es igual a 6 milímetros. No es igual debido a que la varianza difiere en la desviación estándar. Son métodos totalmente distintos. Desde aquí tenemos la pregunta 10. Vamos a buscar lo que son pruebas de afirmación sobre varianza. Una muestra relativa simple de 40 hombres da como resultado una desviación estándar de 11.3 latidos por minuto. El rango normal de pulsos de adultos suele reportarse entre 60 y 100 latidos por minuto. Si la regla práctica de la desviación se aplica al rango normal, el resultado es la desviación estándar de 10 latidos por minuto. Utilice los resultados muestrales con el nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba de afirmación de que los pulsos de los hombres tienen una desviación estándar mayor a 10 latidos por minuto. Entonces, en este caso, buscamos regresamos aquí, estadístico básico, estadístico básica, una varianza. Vamos a buscar la muestra gestal. Tenemos también la muestra de 40 con una desviación estándar de 11.3. Con la erosión hipotética le vamos a dar a aceptar. Entonces se rechaza la prueba, la hipótesis alterna, porque existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que los latidos por minuto son menores de 10, ya que el límite superior es 9.6. Aquí nos da un límite superior 9.6. Entonces la estadística prueba que los 39 grados de libertad y valor de P es 0.115. Pérdida de peso con dieta. Cuando 40 personas pusieron en práctica la dieta de Weight Watchers durante un año, su pérdida de peso tuvo una desviación estándar de 4.9 libras. Utilice nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba de afirmación de que las cantidades de pérdida de peso tienen una desviación estándar igual a 6 libras, que parece la desviación estándar de la cantidad de pérdida de peso de la Diet Zone. Entonces nos fuimos aquí. De la misma manera vamos a estadística básica y nos vamos a lo que son una varianza. Entonces ingresamos los datos que son 40 con una desviación estándar de 4.9 y con una desviación hipotética de 6. Entonces aquí le vamos a dar aceptar y nos va a dar el resultado de P es 0.055. Entonces tenemos que el límite superior es 6.61. Entonces la hipótesis nula dice que la desviación estándar es igual a 6, mientras que la hipótesis alterna dice que la desviación estándar es menor de 6. Entonces se rechaza la hipótesis nula. Existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que las cantidades de pérdida de peso tienen una desviación estándar mayor de 6, ya que el límite superior es de 6.1.
La pregunta 13. Estatura de supermodelos. Se mide la estatura de una muestra lateral simple de las supermodelos Crawford, Buncher, Stova, Christos. Ellas tienen una media de 70 pulgadas y una desviación estándar de 1.5 pulgadas. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba de afirmación de que las supermodelos tienen estaturas con la desviación estándar menor de 2.5 pulgadas, que es la desviación estándar de las estaturas de la población general de mujeres, que revela la conclusión acerca de las estaturas supermodelos. Nos vamos a Minitab y tenemos aquí entonces tenemos estadística básica. Pasamos a una valencia. Entonces tenemos una muestra de 9 personas con la desviación estándar de 1.5 y la división hipotética que viene siendo división hipotética de 2.5. Entonces en opciones buscamos nivel de confianza 95%. La división estándar estamos buscando si es menor que la división estándar hipotética, le damos a aceptar y aceptar. Entonces tenemos que el límite superior es 2.57 y la hipótesis nula nos dice que la desviación estándar es igual a 2.5, mientras que la alterna nos dice que la desviación estándar es menor a 2.5. Entonces tenemos la prueba estadística, nos dice que chi cuadrada, la prueba estadística es de 2.88. Entonces la prueba hipótesis nula nos dice que la división estándar es igual a 2.5 pulgadas, mientras que la hipótesis alterna, la división estándar es menor a 2.5 pulgadas. La estadística prueba que chi cuadrada es igual a 2.88 y el valor crítico de chi cuadrada es 2.57, mientras que el valor de p es igual a 0.58. Entonces, no rechaza la hipótesis nula. No existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que los supermodelos tienen estaturas que varían menos que las mujeres de la población general. Los supermodelos bien podrían tener estaturas que varían menos que las mujeres en general, pero la evidencia muestral no es suficientemente firme para justificar esta conclusión. Bueno, entonces termina esto y nos vamos a lo que es el proyecto. Nos quedamos la vez pasada para lo que es la aplicación de los conocimientos adquiridos. En este caso empezamos con lo que es la estimación de la proporción de población. Planteé un problema en donde existe empresa X una gran cantidad de tiempos inflados aunado a los gastos que estos generan. En un estudio de 200 empleados capturados en sistema elegidos al azar, se descubrió que 98 de ellos se cargaban de una orden pero no se salían al terminarla o cargaban a indirecto. Entonces aquí tenemos lo que es 98 entre 200 nos da un 40.49, que vendría siendo el 49% de la población que se están cargando a indirectos o olvidan salirse de las órdenes. Entonces utilizamos un nivel de confianza 95% para construir un intervalo de confianza. Entonces, aquí me fui a Minitab. Entonces ingresé los datos para construir un intervalo de confianza. Pues en este caso ingresé el número que son 98 y aquí 200, una proporción hipotética tenía .49. Entonces aquí le di a aceptar. Entonces me dio un índice de confianza de 0.4188 al 0.56. Desde aquí no tengo, acercarlo un poco más. Entonces creamos nuestro índice de intervalo de confianza. Entonces avanzando, estimación de media poblacional, desviación estándar conocida. Entonces, con base en una muestra aleatoria, tienen una desviación estándar de 13.05. Se obtiene el siguiente intervalo de confianza 95%. Entonces, bueno, un poquito más. Entonces, nos fuimos de igual manera a Minitab. Seleccionamos lo que es estadístico para una prueba de varianza. Aquí insertamos los datos que eran 98 con la desviación estándar de 13.005
y sin realizar prueba de hipótesis le damos a aceptar. Entonces esos datos los pasamos por acá. Entonces nos da un intervalo de confianza, en este caso de que va de 11.4 hasta 15.1. Teniendo en cuenta que existe una desviación estándar de 13.05, de acuerdo al intervalo de confianza generado podemos decir que es correcto, ya que se encuentra dentro del rango. Entonces, estimación de población de la desviación estándar. Entonces, mientras existen 102 personas que se cargan de manera correcta respetando los tiempos, en un estudio de 200 empleados capturados en sistema elegidos al azar, tomamos en cuenta que 98 de ellos cargaban con orden pero no salían al terminarla o se cargaban en directo, mientras que el resto de las 102 personas cargaban correctamente. Entonces en este tenemos las 102 entre los 200, nos da un porcentaje del 51%. Tenemos 51% de personas que generan cargas que no generan carga, no cargan a indirectos ni olvidan salirse de las horas. Utilizando el nivel de significancia del 95%, construimos el intervalo de confianza. Aquí nos va del punto 0.43 al punto 0.58. Entonces en este caso sigue dentro del rango, porque el punto 51 entraría dentro de este rango. Entonces la siguiente es la estimación de balance poblacional. Como en la muestra aleatoria simple tiene una desviación estándar de 13.05. Si tiene el siguiente intervalo, tenemos aquí, obtuvimos el intervalo que va de 11.4 hasta 15.1. Entonces, teniendo en consideración esto, podemos observar que la varianza se mantiene en 169. La varianza se mantiene en 169. Aquí tenemos igual 169. Entonces, la siguiente. Teniendo en cuenta que los tiempos de operadores son fundamentales para poder realizar la reducción de tiempos de entrega, se busca implementar este tiempo muerto o tiempo en el que el tiempo que se utiliza en reducción de entrega. Si tenemos 200 personas, de las cuales 98 tienen un promedio de una orden de tiempo muerto por orden, entonces tenemos que aquí la Z nos va a valer 7.838. Entonces teniendo un proporcional de 0.49 que vendría siendo las 98 personas. Entonces la estimación de que el 25% del tiempo implementado en una orden se puede aprovechar para la reducción de tiempos y costos, teniendo en proporcional de población del 49.49, contando que solo el 25% respecto al 49% de la población se puede aprovechar. En este caso, del total que tenemos, multiplicamos el 25% por el 49% de la población. Entonces podemos llegar a que solamente el 12.25% del total de tiempo desperdiciado es el que podríamos aprovechar, debido a que solo se está tomando en cuenta el 49% de la población que está cargando mal. Entonces esto lo hicimos, ingresamos los datos en los cientos de eventos. Entonces tenemos de 13, versión 109. Entonces, prueba de afirmación respecto de una media desviación. Entonces, buscamos si es factible la reducción cuando 400 personas trabajan 9 horas diarias y cada orden requiere 4 horas. Su media es de 2.25 órdenes por día. Supongamos que la desviación estándar de todo este tiempo de cambios es de 3.3 horas, utilizando un nivel de significancia 0.01. Para someter a la prueba de afirmación de que la elaboración de órdenes es menor de 3 horas. La hipótesis nos dice que la desviación estándar es mayor que 2.25, pero menor que 3.3. Entonces, esa no. Aquí está. Aquí lo tenemos, estadísticos básicos, una proporción, estadístico básico, una varianza. Entonces ingresamos los tamaños 400, la desviación estándar de esta muestra 3.3 y la desviación hipotética de la hipótesis de 2.25 y vamos a dar aceptar. Entonces
tenemos aquí que nos da una variancia de 10.9 y los límites superiores de 3.5, entonces la quedaría por debajo de. Entonces, prueba de afirmación respecto. Elaboración de shells. Cada shell tiene un tiempo de programación de acuerdo al tamaño de la lámina y así como sus dimensiones de este mismo. La fabricación requiere de 4 semanas anticipadas para programar las órdenes. Entonces tenemos aquí 4 diferentes números de parte con su respectivo tiempo de setup y su respectivo tiempo para correr. Tenemos una media en cuanto al setup time de .2425 y un runtime de .525. Un total de tiempo de .775 de hora para la fabricación de 4 números de partes distintos, teniendo una suma de 3.07 horas para la fabricación de dichos números, dándonos que el promedio se encuentra dentro del rango de la índice de confianza, que vendría centro entre 0.7479 hasta .7871. Por eso entendemos que nuestros tiempos están acorde. Sin embargo, buscar reducirlos un 6%. Aquí tenemos la prueba de afirmación respecto a una desviación estándar o una de varianza. Cada gabinete requiere un shell que en promedio tarda .76 horas. Por consiguiente, si en este mes se tiene un promedio de 36 órdenes con un total de 5 gabinetes cada una, se requiere de un tiempo mayor de 16 días para completar las órdenes requeridas. Les podemos decir que la hipótesis nula de que se puede elaborar 5 shells diarios es falsa, ya que no se encuentra dentro del rango. Tomamos los datos, los mandamos a Minitab. Hacemos la prueba de índice de proporción. Entonces ingresamos número de eventos, que son 36, número de ensayos 180 y la proporción hipotética que tenemos de .11. Le vamos a aceptar. Entonces el rango que nos da es de .144 a .266. Entonces con esto concluiríamos por el momento hasta el momento del proyecto. Guardamos.